el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo Jacín Albaini, el exdirector de SENASA, que ustedes saben que en rueda de prensa con su abogado se había puesto adelante, dando declaraciones y diciendo que él mismo era que estaba denunciando una de estas mafias, porque luego se supo que son varios entramados, pero especialmente una pequeña de unos 11 millones o de unos 44 millones, pero luego se habló de miles de millones. Hay 7 personas más imputadas por defraudar, en este caso, al SENASA, y vamos a compartir con ustedes esta operación que le han llamado la Operación Cobra. Otra cosa que se dijo que no se iba a hacer, ponerle nombre de animales, y pues se salió ya de lo marino, porque estaba con calamar, con pulpo, y parece ser que va ahora con animales rastreros. La Procuraduría. Rastreros porque se arrastran. Exacto. Sin duda que después de Cobra podría venir anaconda, podría venir... Ellos podrían alegar que el cobra no es por el animal, sino por el hecho de cobrar lo que se debe. Ah, bueno, mira, pero conociendo el historial de la Procuraduría, qué creativo, con animales. Entonces, bueno, esta operación ejecutada desde el sábado ha movilizado 25 fiscales y más de 200 agentes de la Policía Nacional realizando 12 allanamientos. También fueron arrestados Gustavo Enrique Mesina Cruz, una pena este muchacho que yo lo había visto en alguna de las peñas que compartimos. Me llama la atención de ver muchachos tan jóvenes. En el caso de Mesina, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Rita Estrella, Cintia Costa Ascensión, Ramón Alan Splicker Mateo y Ada Ledesma Hubiera. Para hacer un poco de historia, el Ministerio Público ha recabado evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico utilizados para distraer fondos, maniobras fraudulentas, un esquema de corrupción sistémico que fue instalado por el director ejecutivo de SENASA en coalición con funcionarios de la ARS y con participación de prestadores de servicios de salud. Según el Ministerio Público, cabe resaltar esta nota que estamos compartiendo. Varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación. Algunos datos alarmantes va a compartir con nosotros en breve Nelson Valdés. Y hay que decir que como parte de este evento, el presidente de la República ha pedido a SENASA que se constituya como actor civil y también ha lanzado una comunicación que al abogado Miguel Valerio no le ha gustado mucho, que es el abogado de moda. Él es abogado también de Antonio Espaillá, el abogado de Faride y el abogado también ahora de Santiago Jacín, Miguel Valerio, excelente profesional. A cada quien le llega su zafra. Ha estado aquí. Sí, está en zafra. Sí, está en su zafra. Está en zafra. Entonces Miguel Valerio dice que si la justicia es independiente, el presidente inclina un poco la balanza cuando prácticamente da por culpables a los antes citados. Datos alarmantes, Nelson. Así es. Señores, para que vayan también la gente que nos ve fuera, aquí fue el primero, lo hizo don Freddy Aguas Vivas, que calculó el fraude de SENASA en más de 100.000 millones de pesos, que equivalen a lo que nos ven desde fuera a 1.562 millones de dólares. Y aquí vamos con los datos. La Procuradora General Jenny Berenice Reynoso declaró: el Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han intentado contra la salud de la población, afectando especialmente a los necesitados, tendrán que responder. Reynoso añadió además que la operación Cobra llegará hasta el final del caso. Estamos realizando grandes esfuerzos para que además de sanciones penales, responsables de defraudar a ciudadanos retornen estos montos al Estado Dominicano, cada peso sustraído al patrimonio público. El caso de SENASA es parte del patrón más amplio de corrupción en instituciones públicas de salud. El fraude en SENASA contrasta con la crisis económica que afecta el acceso a tratamientos médicos de familias como la de Alexa, con MPS 1, estimaciones de 41.000 millones de pesos solamente en pérdidas, representan recursos que podrían haber financiado servicios de salud para población vulnerable. 2 centavos. Un hospital llave en mano vale 184.000 dólares, perdón, 184 millones de dólares. Aquí estamos hablando que el fraude se calcula, lo calculó Freddy en su momento, 1.562 millones de dólares. Surgen varias preguntas.
un culpable para una cantidad de dinero así no cuadra. Debe haber, como decía Colombia Alcántara, una banda, una pandilla, un grupo de gente que se coordinó, que tuvo reuniones fuera de oficina o dentro de oficina para articular uno de los esquemas de fraude más impresionantes que nos ha tocado desde la historia institucional, desde los comienzos de las instituciones en la República Dominicana. ¿Y por qué digo que es colosal este fraude? Y además es completamente inhumano. Esto empieza a darse cuenta en República Dominicana para la gente que nos ve desde fuera, cuando personas empiezan a recibir llamadas o mensajes o notificaciones de que se habían hecho análisis médicos, exámenes, consultas, etcétera, sin que eso hubiese sucedido. Luego empiezan los hospitales y las clínicas, instituciones privadas y públicas, a no recibir los pagos que reiteradamente y sistemáticamente recibían antes sin ningún problema. SENASA era una de las instituciones del Estado Dominicano que mejor pagaba a tiempo, impecable. Ser de alguna manera usuario o beneficiario del sistema de SENASA era casi un privilegio. Es decir, el servicio era muy bueno, los médicos recibían su paga, las instituciones también, pero en un momento algo se quebró, se rompió. Empezaron a no pagarse facturas, empezaron a que, por ejemplo, en Hospitén te dijeran, disculpe, usted es SENASA, parece. Sí, yo soy de SENASA. Nosotros no aceptamos bonos de SENASA. ¿Pero por qué, mi amor? Porque la semana pasada a mí me lo aceptaron. Sí, pero ya no aceptamos los bonos de SENASA. Tenemos algunos problemas ahí con los pagos. Y ahí empezó un poquito las llamadas telefónicas de la administración del hospital o la clínica hacia el Departamento de Finanzas de SENASA. Pero fíjense que no nos damos cuenta de nuevo, ni por una auditoría interna, ni por una auditoría de la Contraloría, ni de la Cámara de Cuentas, ni de un portavoz del gobierno, sino que empezamos a darnos cuenta de que había una falla, en el caso de SENASA, por la oposición, por personas externas, y ya cuando la olla, perdón, cuando ya todo empezaba a oler bastante mal, que ya era imposible no decir aquí se está pudriendo algo, fue que el gobierno entonces fue como que se, mira, el mismo Santiago Jacín, el que hoy está detenido, dice, aquí están los papeles, que aquí pasaba algo malo. Y ahí yo dije, se lo decía yo a los chicos, warning, aquí. Warning, ¿por qué? Cuando tú vas y dices, no, mira, aquí estaba pasando algo malo, pero mi amor bello, precioso, y antes tú no lo sabías, mi vida. ¿Por qué usted no lo dijo antes? ¿Por qué usted no despidió personas? Porque hay una cosa a veces que a mí me pasa, y es como si el político pensara que el 99.9.9 de los dominicanos es idiota. Entonces yo voy a crear una narrativa para que el otro crea, ¿no es verdad?, que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Pero hay un pequeño problemita con eso. Cuando usted fue a la escuela, poquito a poquito, luego, ay, me hice bachiller, gracias, hijo. Y entraste a la escuela, tú vas adquiriendo poquito a poquito algo que se llama conciencia. Y tú empiezas a juntar puntos. Mira, papá, lo logré. A, E, I, O, U. Todo el que pasó el libro de Nacho y luego ya fue recibiendo los besos y los abrazos de los papás, aprendiste a leer, se puede dar cuenta de algo básico. El gobierno esto lo encubrió hasta que ya no pudo más. Fíjense el tiempo que ha pasado que se robaron todo eso cuarto. Y ahora recién el presidente dice, no, mira, a que se haga actor público el mismo SENASA, it's too late, como dicen los gringos. Es demasiado tarde. Mira, es decir, esa es mi opinión. Nelson, hay que decir que la operación está dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, la procuradora de corte Mirna Ortiz de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa PETCA y un equipo de expertos en criminalidad organizada que participa en las investigaciones. A mí me gustaría, producción, que puedan apoyarnos con fotos de cada uno de los implicados, uno a uno. El Listín Diario lo hizo uno a uno, pero para que ustedes vean, me llama la atención en dos casos particulares, en el caso de Robles y de Mesina, que son dos muchachos a todas luces. Yo no sé y hasta qué... el Rick, que ahí también parece jovencito. No, pero que todo muchacho parece un muchacho de 20 años. Sí. O sea, me parecen muchachos muy jóvenes. Tal vez esos son los tecnológicos los que estaban... Porque... Gustavo Mesina, por ejemplo, es un niño. Es un niño. Sí, sí. Y en el caso de Germán Robles también, que se ve bastante joven, y Cintia Costa Sención, que también se ve bastante jóvenes. El caso de Ramón Splikler Mateo también se ve muy joven, que ha sonado en redes sociales porque supuestamente estaba representando a una empresa, pero también estaba nombrado
estaba nombrado en la Cancillería, me parece que como con 70,000 pesos. Eso ha trascendido. Ha publicado recientemente también el señor de Aeromundo, Guillermo Gómez, en su Instagram, lo compartí ahí, que fuentes del Ministerio Público revelaron que solo uno de los imputados en la corrupción multimillonaria de SENASA ofreció devolver 3.500 millones de pesos sustraído del SENASA y que el empresario Eduardo Reed Estrella está negociando con el Ministerio Público. Acusará a otros implicados en ese desfalco millonario, según revelan fuentes de el señor de Aeromundo. Yo quiero, antes de pasar con Freddy, con Nicolás y con Iván, ¿cómo te robaste AutoCuarto, Colombia? ¿Cómo? Porque tú tienes Robiana, me imagino que era secretaria administrativa. Ella tiene un monto de dinero que tú le puedes autorizar. No, pero por ejemplo. Que no nos gusta a nosotros que nos pongan de ejemplo. Bueno, okay. ¿Sabes cómo es la gente de San Juan? Ok. Yo me imagino que cualquier empleado, Colo, en finanzas, tiene un tope de dinero que puede sacar sin pedir autorización más arriba. Yo he sostenido. Dime. A pesar de que el mismo presidente Luis Abinader no lo cree, porque ya el presidente le tiró a Santiago Jacín a los tiburones, parece que él tiene más información que nosotros. Sí. Ahora yo creo que debe haber alguna posibilidad de que al propio Santiago Jacín lo hayan vendido ese equipo que él tenía, porque nadie en su sano juicio, con su dinero, con su prestigio. O sea, ese hombre llegó millonario con su villa en Casa de Campo, como dicen los que le conocen. Yo no lo conozco ni nunca me dio un anuncio. Ojo, no aquí nunca hubo un anuncio de SENASA, por si acaso. Ahora, me cuesta creer que una persona de su nivel y su prestigio tuviera conciencia. Es que el propio presidente, cuando empieza el bollo, dice que solo oposición porque le molesta que los dominicanos tengan su seguro médico. Cuando metieron los 2.500 personas que en eso, el SENASA, unos chelitos que faltaban, que lo iba a buscar. Que eso era susanable, palabra de milagro, pero que ya se había hecho en otros gobiernos, y es verdad que en otros gobiernos, en gestiones pasadas, se le inyectaba, no a ese nivel, porque nunca será suficiente, ¿verdad? Sí. El tema de los pobres, como dijo Jesús, siempre estarán con nosotros. Y tenía su excusa en que se habían aportado de golpe 2,5 millones de gente al SENASA. Ahora, para mí, ni el presidente ni el mismo Santiago Jacín eran conscientes del tollo, porque además, señores, hasta para robar hay que saber. Para hacerlo mal hecho hay que saber cómo se hace. O sea, el nivel de locura, o sea, es ridículo lo que pasó en SENASA, y me cuesta creer que el propio Santiago Jacín tuviera la dimensión. O sea, tú sabes que hay gente que te vende. O sea, el presidente se siente traicionado por el equipo de Santiago Jacín o de Santiago Jacín. Por eso da la comunicación que da ahora. El mismo Santiago, sin duda, para mí, fue traicionado y seguro cogido en su buena fe por las personas de su equipo, porque nadie va a dar la cara. O sea, el que se va a robar unos cuartos así, porque señores, si un solo empresario está devolviendo 3.500 millones. Esa es mi pregunta, Colombia, que no me respondiste. Un solo... O sea, ya tú sabes, no, tú dijiste ahorita, cuando Freddy contó 1.000 millones, 1.000 fue. 100, no, 100.000. Freddy dijo que eran 100.000 millones. Lo dijo aquí el primer día. Yo Freddy. No, es Freddy que sabe de muchos millones, el hombre de los bancos. Adelante, Freddy. Bueno, uno se ríe, pero es verdad, porque es un caso serio y indigna y da pena. O sea, son una mezcla de sentimientos porque yo, por ejemplo, la imagen que tenía del señor Jacín no lo conozco, ¿verdad? Pero la imagen que tenía, y sigo teniendo, es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. ¿El presidente no es inocente? Es una persona respetable que no necesita robarse un peso al Estado Dominicano. Sin embargo, las evidencias que presenta el Ministerio Público, que van a salir ahora con la acusación, implican muy directamente en uno de los fraudes, porque hay que decir eso. Señores, cuando yo hablé de más de 100.000 millones de pesos, fíjate que ya hay uno devolviendo 3.500 millones. Se ve que, si ese está devolviendo 3.500, es que él picó cerca de los 10, 12.000 millones. ¿Y cuánto gastó él en Boca Chica? Ahora, señores, ustedes saben qué es lo que pasa. Había en SENASA contabilizado hasta la fecha más de 5 modelos de corrupción diferentes que involucraban a diferentes tipos de gente. Y hay contratos millonarios que no tienen explicación en la empresa privada, en una combinación de la empresa privada. Este es el caso de las medicinas,
el robo de la medicina era lo más organizado y lo más notable, que implicaba que yo descubría que Colombia no estaba usando el dinero que le aportaban para medicina, y entonces mediante un sistema, por eso hay tantos jóvenes ahí, porque todo era computarizado, sacaban el dinero de Colombia como que Colombia ¿Tú quieres decir que los jóvenes son ladrones por computadora? No, que son modernísimos. La los jóvenes son modernos. Señores, el caso en que se implica al señor Hassin está catalogado en más de 41.000 millones de pesos. Uno solo de los 5 modelos de fraude. ¿Por qué? Había una pérdida de dinero a través de lo que era la utilización de la medicina, recogiendo quienes no habían usado su dinero de medicina. Por ejemplo, yo nunca he usado lo que me toca a mí, ¿verdad? Que creo que son algunos 20.000 pesos. ¿Pero un niño sano? Y entonces nunca he usado pero es probable que alguien lo haya estado usando. Entonces ellos detectaban quién usaba y quién no usaba la medicina. Y entonces, por eso muchas veces mucha gente fue a Senasa a buscar su medicina. No, ya usted la usó, pero ¿cómo que la usé si no? Ya la habían rastreado. Entonces, ¿qué sucede? Había contratos para pagos per cápita. Te daban 500.000 usuarios del servicio de Senasa. Y entonces esos 500.000 usuarios, tú tenías una cápita que creo que 64 pesos, pero te pagaban por la totalidad de los 500.000 usuarios y resulta que nada más lo usaban 100.000, una mafia. Hay un sistema que se compró nuevecito para precisamente tener una aplicación para un sistema de administración computarizada. Y lo desconectaron, nunca quisieron que funcionara el sistema porque había un call center, o sea, hay 5 modelos diferentes de corrupción que se estaban aplicando. A nosotros nos llegó la información de que aparte de ese que está 3.500, no sé si es el mismo, pero a nosotros nos llegó la cifra de 6.000 millones que estaban devolviendo para desbaratar todas las operaciones. Entonces, cuando una gente devuelve 3.000 millones, ya eso es inconcebible. Estamos hablando de 3 billones de pesos que están siendo devueltos. Y la Procuraduría ha hecho énfasis, doña Jenny Berenice, en que pondrá mucho énfasis en recuperar ese dinero robado al Estado Dominicano y al pueblo dominicano. Pero cuando usted le roba al pueblo dominicano en salud, señores, está diciendo que usted, Senasa, se ha desmoronado el gran prestigio que explicaba Nelson que tenía Senasa, porque a la gente con Senasa resolvía los grandes casos de enfermedades catastróficas. Y resulta que ahora ha colapsado ese sistema de salud. Y los pobres, cuando van a buscar su tarjetica de Senasa, a ir a buscar un servicio, se lo niegan en las clínicas, se lo niegan en todas partes. Es un crimen de lesa humanidad lo que se está cometiendo. Es un crimen de lesa patria también. Colombia. Así es. ¿Con qué cara Maguín va a decir ahora que necesitamos una reforma fiscal para dinero? Que con la de él. Sí, ahora que la va a justificar más, es decir, hay que buscar los 100.000 millones que le robaron a Senasa y entonces va a necesitar. Ahora, Freddy, yo vuelvo a hacer la pregunta que Colombia obviamente sé que no me puede responder, pero si un solo de ellos tenía 3.000 millones de pesos en efectivo o en un banco, fallaron mucha gente. Cuando la gente devuelve 3 porque se llevó 10 y está devolviendo el 30%. Pero ahora viene la pregunta de mí ignorante, yo y ti, ¿no? Ignorante total. ¿Cómo yo le robo a una institución 100.000 millones de pesos sin emitir un solo ruido? No, el ruido se estaba emitiendo. Pero ahora, papi. Lo que pasa es que lo disfrazaron en un bullicio global de corrupción, deportado, de drogadicción. O sea, fíjate cómo. ¿Por qué tú crees que han surgido estos grandes eventos de entretenimiento que tú has visto en los últimos meses? Es el producto de que había que adormecer a la sociedad, adormecer a la sociedad y dejarlos... O sea, que si la casa de Alofoque no se hubiera acabado, no lo arrestan. Adelante, Iván y Nicolás. Mire, ahorita hablábamos, a eso me refería, en el bloque pasado, hablábamos, por coincidencia, hablábamos en el segmentico que metimos con la MG de contrabando, Cultura con Sabrosura, hablábamos de Nietzsche. Y una de las cosas que Nietzsche decía es que la existencia humana se basa en la voluntad por el poder. Y esa voluntad insaciable de poder es lo que impulsa a los seres humanos.
al parecer, la voluntad de poder político, de cómo gente se mete al gobierno vía la política, es lo que hace que la gente se mueva y que opere. No es ninguna voluntad de ayudar a los dominicanos porque tenemos un seguro SENASA, que es el plan de la gente, el seguro de la gente pobre, y queremos ayudar con eso. Parece que Nietzsche estaba correcto cuando decía que es la voluntad del poder. Y ese poder ocurre, ese poder se manifiesta justo cuando la gente consigue grandes cantidades de dinero, así ellos sienten que tienen real poder. El dominicano, que es lo que nosotros conocemos, entiendo que esto es transversal en el mundo, la gente que tiene dinero, ahí está Trump, el presidente Nicolás Castillo aquí, que ha basado su carrera y su vida a través de la economía, del dinero que él ha podido amasar, con sus bemoles, ¿verdad? Pero así una persona que a través de sus finanzas y de su opulencia consiguió poder. Asimismo consigue la gente poder en nuestro país, e inmediatamente se tercian la ñoña de ese Hipólito, ¿verdad, Freddy? Sí. Llegan a una posición que tienen la forma de adquirir ese poder, inmediatamente viene el dinero después. Hablábamos ahorita de que Freddy es el hombre que cuenta los millones porque él escribió sobre Baninter, el tema de los bancos, escribió sobre la Pepe Card y demás. Esa tarjeta que tenía Pepe Goico, Freddy, sí, eso era poder en el bolsillo. Entonces ese mismo poder ahora lo tenía gente en la mano que estaba en control del SENASA, el Seguro Nacional de Salud, que por ahí se manejaba una cartera muy grande de mucho dinero, que estaba supuesta a ser un aliciente para la gente pobre que no tenía formas ni maneras de cómo recibir un salario digno para que le permita comer la canasta básica familiar y mucho menos de hablar de salud. Entonces, para eso estaba el SENASA, que operó con eficiencia por mucho tiempo, que la gente ese era su seguro predilecto. No, yo tengo mi SENASA aquí, y esa era cierta garantía y tranquilidad para la población en ese sentido. Ahora viene un grupo de gente con la voluntad de poder de Nietzsche que dice, y consigue meterse al poder. Vino PRM. Hemos visto desmanes de muchas proporciones, pero este tiene que ser, en lo que llevamos el conteo, de los más grandes que se ha producido. Un grupo de gente que logró meterse allí vía un partido que no tenía una estructura armada de gente con capacidades para gobernar. Y cuando la gente dice, no, pero es que están inventando, es que no saben gobernar, decían siempre. Así le dijeron al PRD también cuando Hipólito. Y están demostrando que ciertamente no tenían el personal calificado para ponerlos en lugares idóneos para gobernar bien. Y esto da el traste con las noticias que estamos compartiendo hoy. Se habla de 100.000 millones de pesos aproximadamente estafados al SENASA. Y que no hay dinero para esto. Y que hay que coger prestado. Eso es una locura, señores, magnífica que estamos viviendo. Es una locura, es un tema que es difícil hasta de somatizar y de pensar. Es aberrante, es la palabra que estoy buscando. Es aberrante que en una nación que tiene tanta necesidad estemos hablando de gente que le propone a las autoridades devolverle 3.000 millones de pesos. Es una vergüenza nacional. Ojalá que nuestro sistema judicial finalmente pueda llevar procesos efectivamente, porque no hacemos nada con tener descalabros económicos de entidades y que al final los procesos judiciales terminen en nada, porque se disuelven, porque se articulan mal, porque se hacen expedientes de miles y miles de páginas para que no proceda. Hay que ver cómo mejoramos en este sentido. Ahora Nicolás Castillo con sus opiniones. Sí, mira, hay una apuesta ahora mismo en estos momentos a ver cuánto duran estos acusados en este caso donde están siendo imputados. Lo cierto es que ahora mismo entendemos que también hay gente que está cantando Navidad sin ti, porque lamentablemente próximo a la fiesta de Navidad están siendo detenidas estas personas. También hay mucha gente que se cuestiona y dice, oye, ante un fraude tan descomunal como este de SENASA, el país definitivamente lo van a dejar en 4 bloques, porque estamos hablando... ¿En cuáles bloques? Bueno, exacto. ¿En cuáles bloques? Porque hay que ver si son 4 o son 3, porque de los que sea que dejen, hay uno que lo van a dejar para ponérselo a Haití, porque lamentablemente esa es la forma de cómo vamos caminando. Lo cierto es que yo digo que la metodología que utiliza normalmente el Ministerio Público debería cambiar. ¿En qué sentido? En esto de que una persona pueda devolver
una parte del dinero robado. Eso yo todavía no logro comprender la lógica que se aplica en esto. Porque si una persona se roba 10 pesos, ¿por qué tiene que devolver 3? O sea, ¿por qué? Y los otros 7 son de esa persona. O sea, eso lo que da a entender, es lo que yo he dicho aquí muchas veces, que el mejor modelo de negocio que hay en República Dominicana, lamentablemente, es el robo. Lamentablemente. Lo que usted no puede robar es poco. Usted tiene que robar mucho. Entonces, eso le va a garantizar a usted poder amasar una parte de ese dinero. Lo cual contratarse un buen abogado. Exacto, contratar un buen abogado. Que esté de un moda. abogado que esté de moda y que, lamentablemente, ese es el mensaje que se está enviando. Yo creo que el Ministerio Público tiene que cambiar esa metodología. ¿Decías, Nelson? Sí, que lo que pasa es que estaba fijándome en el traje que trae Osvaldo, el color rojo ahí con negro, Ajá. y me acordé a Flash. Ah, sí. Es decir, ¿te acuerdas? Flash era el tipo que iba muy rápido. A ultra velocidad, ¿verdad? Juan Alexis Medina, junto a 19 personas, se le acusó de un entramado que sustrajo del Estado, escuchen bien, 5.000 millones de dólares. Y según la Procuraduría se lo robaron entre el año 2012 y el 2020. ¿Cuánto devolvieron? Equivalente a 80 millones de dólares según la tasa de cambio en ese momento. Lo que te quiero decir, Entonces hermano, fueron 5.000 millones de 5.000 dólares. millones se lo robaron ellos pero de en pesos. 8 Sí, de años. peso. Y aquí estamos hablando de 100.000 millones de pesos, que equivale, te lo voy a calcular, Nico, a 1.562 Una millones de diferencia dólares. astronómica. Y se lo robaron rapidito. Entonces aplicaron, son más rápidos que Flash. El tema del PRM ha demostrado que son rápidos robando, pero a la velocidad del sonido, Así honestamente. mismo. Y yo Ahora, sé si a Alexis le dieron 7 años, ¿cuánto le van a dar a Santiago Jacín? Bueno, ahí es donde está el tema. Sí, los tribunales lo declaran culpable. Exacto. Porque todo el mundo, hay que entender que hay un debido proceso y Sí, todo el mundo son es inocentes, inocente hasta totalmente. que se demuestre lo contrario. Mira, Lamentablemente. eso representa ese es el debido proceso. 7.000 cuidados a enfermedades catastróficas. Y en hospitales psiquiátricos, Colo, ¿cuántos ¿Y hospitales por qué tú psiquiátricos me hablas a mí de hubiésemos- psiquiatría? Porque tú eres la vocera de eso. Y esa acusación directa. No hay algo contra ti. Colombia, explícame tu experiencia. Vamos a dejar que Nicolás termine su comentario. Lo cierto es que es como dice Freddy, es un crimen de lesa humanidad en lo que se está tratando aquí. O sea, es algo grave, muy preocupante, que yo entiendo que debe dársele el carácter que amerita. Porque aquí estamos viendo también que a esta persona, Es un crimen de lesa independientemente... humanidad y un crimen de lesa patria. exacto. Porque realmente está afectando a la patria. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo, lo que hicieron esas personas. O sea, estamos hablando que la salud del pueblo dominicano ha sido afectada. O sea, el dinero que la gente necesitaba para atender diferentes enfermedades fue desviado por otro lado. Y sabrá Dios, inclusive, las personas que debido a eso terminó siendo afectado. Entonces, yo creo que esto deberían prestarle mayor atención y darle el carácter que amerita. Con lo que decía ahorita, hay gente que dice que ese es el mejor modelo de negocio que hay en República Dominicana. ¿Cuál? El robo. Porque es que robar claramente en grandes dimensiones. Porque ¿cómo es posible que una persona se robe tantos millones y entonces pueda devolver solamente una parte? O sea, ¿cómo se concibe eso? ¿Por qué no simplemente se dice, no, usted se robó 10, usted debe devolver 10? Es más, yo voy un poquito más. O sea, debería devolver más de lo que se robó porque tiene que pagar algún tipo de interés. Porque ese dinero, independientemente, le generó a esa persona algún tipo de beneficio. Entonces, si yo me robo 10 millones y a esos 10 millones lo pongo a producir, le voy a sacar un beneficio. Igual, aunque yo vaya y cumpla una cárcel, haga un tiempo de cárcel, los beneficios que me dejó ese dinero, cuando yo salga de esa cárcel, voy a seguir viviendo mi vida muy bien con esos beneficios. Entonces, al final, estas personas deben pagar los intereses que un banco pudiese, o el banco, vamos a poner el Banco de Reserva, que es el Banco del Estado, los intereses que le pueda generar un monto de la cantidad que se haya robado. Es lamentable
y esperamos que esta investigación termine como debe de ser. Voy a leer a Rudy de los Santos, un amigo de la peña de amigos que comen, amigos que suman. Me parece muy interesante este comentario que nos manda Freddy. ¿Eficiencia o negligencia? A propósito de que Milagros Ortiz Bosch, y creo que voy a compartirle el tweet, que ya ustedes lo han visto. Doña Milagros está contenta porque hay una lucha contra la corrupción, no hay... ¿cómo se llama eso? No opacidad, hay ocultamiento. vaca sagrada. Ajá. Pero oigan lo que dice ante ese tuit, vamos a compartirlo. La ciudadanía despierta, el periodismo alerta, instituciones trabajando por la transparencia, el cumplimiento de las normas, una procuraduría independiente y un presidente leal a su compromiso. Seguiremos venciendo la impunidad. Milagros Germán aplaudiendo el apresamiento de Santiago Jacín. Milagros Ortiz Bosch, saludo para la diva, donde quiera que esté. Bueno, pero ya ustedes vieron ahí aplausos, ¿verdad?, de la directora de ética por el apresamiento de los sindicados en el caso de Senasa. Entonces dice Rudy de los Santos, el caso de Senasa podría verse como un logro del gobierno en la lucha contra la corrupción, pero también trae serio cuestionamiento y una alerta de posible deficiencia del propio gobierno, sus organismos y su supervisión o control para prevenir los propios actos de corrupción. En fin, el mismo gobierno que se atribuye como un logro denunciar a uno de sus funcionarios por actos de corrupción es el mismo gobierno que se suponía que debía tener o tenía la responsabilidad por actos de corrupción, que tenía la responsabilidad, herramientas y mecanismos de prevenir esos supuestos actos. La estrategia no es correr a atribuirse el gobierno como un logro de la eficiencia por un caso que es el resultado de su misma ineficacia. ¿Titúa? Pero durísimo, porque te voy a decir una cosa. Duro, señores, bajo Rudy. No creo, bajo ningún concepto, y lo veremos ahora cuando se concreten los acuerdos y se aporte la menéutica, ¿verdad? Resulta, ¿dónde diablos estaban circulando 3, 4, 5? Si está devolviendo 3,5, mínimo 10,000 millones. ¿Dónde estaba guardado ese dinero? Necesariamente. Fue lo que Nelson preguntó. Sí, pero eso te digo, debió en algún momento darse cuenta la inteligencia del Estado. Ahí está el DNI, ahí está el G2, el E2, el F2, todos los dos que usted quiera meterle. Resulta que el Estado debe explicar cómo este hombre tenía 3,000 millones en banco sin que despertara las alertas de la ciudadanía para decirle, ve acá. Y esta entradera de dinero, ¿de dónde proviene ese dinero que está abultando las cuentas bancarias? En algunos bancos estaba ese dinero. Exacto. No es verdad que estaban en la casa, en una caleta, en el patio, o en una caja fuerte. Freddy, pero no caben 1,000 millones, es más, no caben 50 millones de pesos, no caben en una caja fuerte. Déjame repetirte la cifra, 1.562 millones de dólares. Pero te falta un pasito antes de que llegue el dinero a tu casa, Freddy. ¿Quién te lo entregó? ¿Quién lo entregó? ¿Quién te entregó el dinero? Porque, pues, imagínate, yo te voy a devolver 3,000 millones. Significa... Cuando hay un soborno, hay un sobornador y un sobornado. Entonces, mira, sin ir a la fiscalía y meterme en el expediente, hay dos cositas que se deben claramente acá. Una es que hubo una persona que sí podía sacar dinero en efectivo por cantidades, por mansalva, por camiones del banco, y se utilizó... Hay algo que se llama, hay una empresa que se llama N8N, que es como un proceso de automatización de flujo. Yo lo que a mí se me ocurre es que seguramente en esta cadena de corrupción había un individuo que permitía, o alguien parte del equipo de estos Al Capone, que era el que decía, chicos, aquí están, aquí están tus 1,000 millones. Entonces, porque claro, no Nelson Enrique Valdebulbo que vaya al banco, oye, si un millón de pesos ya me meten en un cuarto oscuro. De una vez, disculpe, ¿usted de dónde sacó 1 millón de pesos? No, lo que pasa es que Colombia ahora fue a Nueva York. No. Yo trabajo con Colombia. Ah, no, pues está bien. Dale para adelante. Si yo tendría que demostrar qué fue lo que fue a hacer Colombia, cómo Colombia me entregó decir, seguramente duraría una semana metida dentro del banco que me den explicación. Ahora, ¿por qué no hubo explicaciones en 100,000 millones de pesos? Porque alguien dice, mira, ojo, yo te puedo devolver 3,000 de lo que me pasaron a mí. Y ahí la pregunta es, antes que tú me lo devuelvas, ¿quién te lo entregó? Es decir, ¿cómo recibiste fajos, bolsas, whatever? Es decir, ¿cómo tú recibiste lo cual? Es que hay un formulario que te obliga a eso, no es que me da la gana. Es que después de 500,000 pesos, o sea, $10,000,
ya tú tienes obligación de llenar un formulario. ¿De dónde viene Dar ese dinero? ¿Qué explicación, contrato? Hay que darle O sea, explicación. o sea que aquí Sí. hubo un contubernio de Claro. algunos bancos a todas luces. Porque si no se pudo determinar por esa vía, entonces es porque Mira. los bancos quisieron ignorar esa alerta. Exacto. Cuando se Algún está tipo de hablando, baja. y esa es una de las razones que a mí me surgen lógicas de por qué estos entramados no se hacen con 2 cheles. Son miles de millones. Y cuando se habla de miles de millones, cualquier entidad, sin poner en tela de juicio las serias entidades bancarias que tenemos, pero cualquier emprendimiento económico de cualquier índole, ya sea infraestructura, ya sea construcciones, ya sea bancarias, ya sea lo que sea, que le hablan de millones, de miles de millones de pesos, a cualquiera se le abren los ojos. Y estamos hablando de la sociedad y del mundo, que les dije ahorita, está viviendo sobre esa premisa de que es sobre el poder, es una lucha de poder constante y ese poder se consigue con dinero en el mundo de hoy. Entonces, por eso a mí no me sorprende que alguna entidad que uno piensa que es seria se haya prestado para esto. Me llama la atención sí que una persona con una trayectoria de limpieza, una persona que pertenece a la oligarquía de apellidos de la República Dominicana, se ensucie por chele. Tú dirás, Por eso es que yo te digo que a Santiago lo vendieron. Pero es que espérate, no estamos hablando de chele. Aclarar Pero aún así, eso. cuando tú eres rico de cuna, Nicolás, No, tú no, no no, tienes... pero Sí, no es porque pero es sea que- rico de cuna, es por la torpeza del esquema. Correcto. O sea, es muy Correcto, torpe el correcto, esquema. Y el director, sí, pero- que era que estaba dando sí. la cara, a conciencia no se iba a meter en eso. A pesar de Lo ser... metieron en un lío. A pesar de ser torpe, fue un esquema que comenzó en el 2021, según estuvimos viendo. Desde el principio. Exacto, desde el principio y hasta ahora, 5 años después que estamos viendo resultados. O sea que no fue tan torpe el esquema. ¿Tú te imaginas ¿Por que qué, el ¿Por qué PLD 5 años? O sea, si fue muy torpe, eso al año debió descubrirse. Ah, pero parece que es más torpe todavía el sistema que no lo descubrió. O sea, eso era una cosa. Corte recontra O torpe. sea, estaba preparado para eso. O sea, porque las cosas tú las preparas para el bien o para el mal. Pues. bueno, se habló de una doble contabilidad a la Cisarril, hubo un cambio. Doble call center. Hubo un cambio en la Cisarril también, o sea, el ministro, el superintendente, también fue removido. O sea, parece que esto permeó. Y hay que decir que también hablamos de empresarios, el caso del señor Reed Estrella, de Farmacar, o ¿cómo se llama la empresa? Kerson, Sí. la empresa. Ya las digo. Vamos a ver uno por uno, ¿verdad? Y yo le voy a ir leyendo lo que es Aquí cada está, una de ahí las empezó, personas. Es el señor Rick. Entonces, ahí estamos viendo a Eduardo Reed, dueño de la empresa Kersun SRL, que fue contratada en el 2020 para ofrecer servicios de atención primaria en el régimen subsidiado, recibiendo pagos mensuales fijos per cápita por cada afiliado asignados, usaran o no los servicios médicos. Según reveló Nuria Piera, la empresa llegaba a recibir hasta 780 millones por año por atender 500,000 afiliados, pese a que muchos no utilizaban los servicios. Cámaras ocultas de N Digital también evidenciaron largas esperas y deficiencia en la atención. Vamos a ver el próximo. Ahí estamos viendo el próximo, que es Gustavo Mesina, gerente financiero de Senasa entre agosto del 2020 y septiembre del 24. Este niño era el gerente financiero de Senasa. Tras su salida de la nómina estatal se empleó. Pero en el 20 debía tener como 14 años, por Dios. Tras su salida de la nómina estatal se empleó en una aseguradora privada, cargo del cual fue desvinculado al inicio de la investigación del PETCA. Seguimos. Este es Gustavo Mesina. Vamos a ver el próximo, producción. Ahí estamos viendo a Germán Robles, consultor jurídico de Senasa. Este niño era el consultor jurídico de Senasa durante la administración de Santiago Jacín. Fuentes consultadas también por Yulisa Céspedes y Nuria Piera lo señalan como la cabecilla del entramado de la corrupción de la ARS estatal. Seguimos. Estoy citando a la fuente, ¿verdad? Esta joven que estamos viendo ahí, la niña, es Cintia Costa, presidenta ejecutiva de la empresa Intracare. Intracare, hospital especializado en ofrecer servicios de quimioterapia, firmó un acuerdo con Senasa en el 2024 para la recepción de afiliados de todos los regímenes o los regímenes. Seguimos. Hasta buena moza se ve la pero niña. por supuesto. Ahí está, ya que tú estabas diciendo, yo también tengo ojo y no he dicho nada, ¿eh? Chico, por Y favor. no he dicho nada. El tema es Bueno, serio. hablando de gente buena moza, Ajá. miren ahí a Ramón Sabía. Alan
Splacker, o como se diga, socio del grupo Siul Roth SRL, propietarios de la marca MyCare RD. El representante público de MyCare es Rafael Martínez Jacín, sobrino de Santiago Jacín, quien fue interrogado también el sábado por el Ministerio Público, mas no figura entre los arrestados. Según documentos a los que tuvo acceso Nuria Pierre, el grupo Siul Roth SRL firmó su primer contrato con SENASA en junio del 2021, modificando luego con una adenda en diciembre del mismo año. El acuerdo buscaba ofrecer servicios de salud, telemedicina y atención para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y enfermedad renal a unos 10,000 afiliados de régimen contributivo. Sin embargo, la modificación no detalla montos ni forma de pago. Seguimos. Ahí estamos viendo al señor Francisco Iván Minaya, el gerente de Servicios de Salud de SENASA del 20 al 25. Autorizaciones médicas estaba bajo su supervisión. Allí laboraba Ángel Germán, quien fue señalado por Céspedes como el creador del call center paralelo. Además, fuentes aseguran que Minaya y Guzmán previamente laboraban juntos en el centro médico UCE, donde Jacín fue jefe del departamento. Vamos a ver el próximo. Aquí estamos viendo a la señora, estudiante de medicina, propietaria de Lufarca, empresa suplidora de SENASA. Yulisa Céspedes reveló que Ledesma era socia de Germán Robles en otra compañía llamada SkyMed Aesthetic Clinic al momento de la adjudicación, cuando Robles aún era consultor jurídico de SENASA. Vamos a ver quién nos falta. Bueno, y ahí estamos viendo al propio Santiago Jacín, que como ya hemos mencionado, es un doctor de mucha prestancia, fue el presidente del movimiento OLA, Organización Luis Abinader, el sector externo de Luis Abinader, una persona muy adinerada, que dirigió SENASA y de la íntima confianza del presidente Luis Abinader, casi su hermano, su familia, y quizás por ahí podríamos entender el dolor de Luis Abinader cuando se despacha. Ojalá, Osvaldo, que puedas buscar creo que fue un tuit que habló de que le caiga todo el peso de la justicia, que SENASA se constituya, el Ejecutivo, el presidente, ¿verdad? El gobierno está diciendo que SENASA se constituye en actor civil. Vamos a explicar más adelante qué significa eso con Freddy Aguas Vivas, qué significa que se constituya como actor civil. Y entonces este doctor Santiago Jacín, que era de las primeras personas que trabajó el proyecto de Luis Abinader, era el director de SENASA, como ustedes pueden ver. Yo creo que también deberían buscar otras figuras en todo el aparato de salud. Hay que hablar con los superintendentes de electricidad o el superintendente que estaba antes o personal dentro. Bueno, mírenlo ahí, es una comunicación formal, firmada por Luis Abinader, que vamos a leer en breve. Si me la comparten aquí, porque no leo hasta allá, que vamos a leer en breve aquí está, de lo que ha dicho Luis Abinader. Desde el inicio de mi gestión asumí un compromiso inquebrantable con la transparencia, la lucha contra la corrupción, la no impunidad y la defensa del patriotismo, del patrimonio público, que es de todos los dominicanos. Por eso, al recibir informaciones que levantan sospechas de irregularidades en SENASA, ordené una investigación inmediata. La investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe que remitió de inmediato al ministerio, se remitió de inmediato al Ministerio Público. Ustedes recuerdan a Félix Reina, ¿verdad? En esta rueda de prensa, sí, y a Abel Guzmán Ten y todo el equipo de comunicación del DIECON, para que actúe conforme a la ley. Tengo la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado. He ordenado que SENASA se constituya en actor civil para recuperar hasta el último peso robado, de manera que el presidente lo da por hecho. Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso en que este gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. Firmado Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Caso cerrado, no se diga más. Bueno,
Es duro para el presidente Abinader, a un amigo, a un familiar, porque Jacín era tratado como de la familia, tener que los está sentenciando ahí, no le da derecho al privilegio que tienen constitucionalmente a ser La presunción inocente de hasta que no se le pruebe en los tribunales su delito. Estas personas son inocentes. Sin embargo, el presidente ya le está hablando de recuperar el dinero que se robaron. O sea, ya definitivamente se lo robaron y tienen que devolverlo. Sin embargo, habla muy bien de Abinader porque le está diciendo a todo el mundo, miren, independientemente de los lazos de amistad que existan, yo no voy a apoyar esa vagabundería, no va a hacerse compromisario. El hecho de que lo constituyan actor civil ya compromete al Estado de manera directa y a SENASA como entidad pública, ¿verdad? Entidad que tiene personería jurídica, a querellarse junto con el Ministerio Público. La investigación del Ministerio Público se hace ex oficio, o sea, se hace automática porque el Ministerio Público es el representante de la sociedad y como tal tiene la obligatoriedad de perseguir todo este tipo de crímenes. Pero eso es el Ministerio Público. Cuando tú te constituyes en actor civil, ya SENASA como institución pasa a tener un interés especial en el caso y ya prácticamente se queda involucrada como un actor civil. Actor civil es un querellante. En términos reales se refiere a una persona que se querella directamente. Ya ninguna parte del proceso puede acontecer sin avisarle al Ministerio Público, a SENASA, de lo que está pasando en el proceso judicial. Bueno, ya vamos a recibir llamadas. Quiero saludar a la gente de Diario del País, que han hecho un trabajo muy bonito en seguimiento a este caso. Algunas de las cosas que le compartí ahorita los montaron ellos y también explican lo que significa constituirse en actor civil. En este caso, SENASA puede reclamar por daños y perjuicios, presentar pruebas, formular conclusiones, participar en audiencia en defensa de su interés económico a propósito de que fue afectada directamente. Ahí están los teléfonos. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, zona universitaria, Max. Adelante. Adelante. Sí, buenas. Lamentablemente, ¿quién fue que hizo la investigación? ¿Fue el Ministerio Público o Nuria Pera o Yulisa Cepeda? Es lo primero. Segundo, en el comunicado que tiró ayer la Procuraduría, informando que ya tiene 8 personas detenidas, que esto, que va a formular En ningún documento de la Procuraduría ha dicho el monto del fraude. Búsquenlo. Sí. Díganme a cuánto asciende este fraude, porque en los otros casos de corrupción, con bombos y platillos, se decía el monto, como era un monto de 15,000, 20,000 millones, 30,000 millones. Pero en este caso no se ha dicho ni siquiera que son 100 pesos. Multimillonario después de 1 millón, ella es multimillonario. Bien. Excelente llamada. Así es. Excelente llamada. Tercero, ya ellos están condenados, porque cada medio de comunicación, esos 8, si mañana resulta que se pueden ir para su casa porque no llegan, o sea, no hay pruebas para eso. Ya ellos están condenados, porque además con el solo hecho de ellos salir en la televisión nacional, cada programa, ya su cara, ya cuando la gente lo ve en un restaurante, ese es un ladrón. ¿Usted me entiende? Porque ya esa sombra le va a seguir por el resto de su vida. Es lamentable. Sí. ¿Usted me entiende? Y nada, y lo de doña Milagro, lamentablemente, que ya está terminando su vida, una mujer que tenía un forro aquí, que todo el mundo con es puro teatro. Lo de doña Milagro es puro teatro. Porque ¿dónde estaba ese departamento? ¿Para qué le pagan ese departamento? Explíquenme, ¿para qué pagan ese? ¿Por qué mis impuestos tienen que pagársele a doña Milagro si doña Milagro no previene la corrupción? No se vaya. ¿Se fue? Sí, señor. No se vaya. No, estoy Mire, aquí. ¿y qué usted cree de ponerle un sueldito a Nuria, a Alicia, a Yulisa y a también al Tanto TV? Porque nosotros dimos mucha candela con Humberto Salazar. Arroz Encarnación. Nuria tiene su sueldo. Olvídese. No, pero ¿qué usted cree? Usted más tiene que ver los bombes que le pasan a Nuria. Gracias por su llamada. Pero mira, y tú sabes que cuando yo leía esta nota que escribieron los chicos del Diario del País, yo decía, concho, pero la investigación la hicieron las periodistas. O sea, ¿cómo es que aquí las cosas son los periodistas? Y por eso este país es un país ingrato. Porque este país debería tener a los periodistas en un pedestal.
Porque aquí hay cosas que si los medios de comunicación no nos ponemos, no se resuelven. Por eso hicimos el ebook. O hacerle un anexo a la Procuraduría para que haya un departamento de investigación periodística. ¿Con quién hablamos? José Ramírez Gascue. Adelante, ¿De José. dónde? De Gascue. De Gascue. Mire, Adelante. fíjese algo. Eso es lo que dice él, está muy bien. El monto no lo han dicho. Y hay que ver si instrumentan el expediente para que no se caiga en la justicia, que esa es otra. Que pueden durar tiempo como duraron para incrementar, haciendo un expediente que se caiga en la justicia porque no lo hicieron bien hecho. Y eso es lo que ellos hacen siempre para que esa gente no vaya preso. Sí. Cuando vienen a ver ahorita, se cae todo porque el expediente está mal instrumentado a favor de ellos para que se caiga en la justicia. Eso es lo que hacen. Sí. Muchas gracias. Gracias por la su gente no llamada. está entendiendo la magnitud de este fraude. Y si fuese así como dice el señor que llama, pues estarían jugando con que aquí ocurrió en Nepal. Eso es lo que se está buscando aquí. Porque esto... Di lo que pasó en Nepal, que hay gente que no sabe. La revuelta que ocurrió en Nepal, que quemaron instituciones del Estado y quemaron muchísimas cosas. Encarrilaron a los ministros. Exacto. ¿Tú te imaginas que a los focos se vuelva Tuvieron loco? que salir huyendo. ¿Tú te imaginas que a los focos se vuelva loco? Con su dedo, que él dice que con este dedo. Me acordó a Thanos. Tú sabes que Thanos decía Sí. que con hacer así Exacto. se llevaba la mitad de... Con un chasquido solamente. Esta muchacha es chuca. Está viendo señores. muchas películas, Sí, Santiago. sí. ¿Con quién hablamos? Buenos días, de La Vega, con Ramón. Ramón, Adelante. adelante. Este caso de Senasa es una cosa que esto es inaudito, señores. Aquí en este país están pasando cosas que solamente en República Dominicana podemos aceptarlo. El caso de estas redes que está pasando De en Senasa corrupción. no tiene perdón de Dios. Ujú. Mira el caso de la palabra que sometió el presidente del partido, Paliza, que por qué no se entregan. Paliza, ¿por qué no se entregan la gente que le suministraban la bala a la banda haitiana? ¿Por qué no se entregan, Paliza? ¿Por qué no se entregan la gente que falta de Senasa? Y así sucesivamente pasan caso tras caso y nunca se ven las soluciones que le pasan a este grupo de delincuentes. Paliza, Sí. ¿por qué no se entregan los narcotraficantes que faltan por extraditarlo? Sí. Solamente se ven de una manera explicando cosas inexplicables. Sí. Bueno, excelente llamada. Mira. Hay muchas cosas que explicar en este caso, en muchos casos. El tema de Paliza, recuerden que aquí hubo una visita importante del director de guerra de Estados Unidos y fue previo a eso. Ese fue el marco en el cual Paliza dio su discurso. Y esa misma frase que le ha tocado a mucha gente, a él también le tocó, a este televidente, que se Tenemos entreguen. llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Le habla Melinda Abreu, una periodista, una colega de ustedes. Adelante, colega. Oiga, mi querido, aparte del tema de Senasa, yo le quiero hacer una denuncia a la Policía Nacional. Sí. Ayer nosotros, por casualidad, mi esposo compró una Toyota Hilux hace 2 años, casi 3 años. Sí. Ayer cuando íbamos para Monteplata, Sí. nos detienen la policía Ujú. y nos dicen que nuestro vehículo aparece como robado. Wow. ¿Me entiendes? Nosotros Ujú. antes de comprar el vehículo fuimos a plan piloto. Sí. Hicimos todos los requerimientos del lugar. Ujú. Hicimos rentas internas. Sí. Y vienen esta gente con esa barbaridad ayer. Y que vamos para el destacamento, que el vehículo, ese vehículo aparece como robado. Wow. Nosotros nos dirigimos al destacamento. Sí, vamos para allá. Yo no me identifiqué como periodista y lo dejé tranquilo, ¿verdad que sí? Ujú. Bueno, cuando nosotros llegamos allá al destacamento, dicen ellos, vamos a una base de datos que tiene la policía a ver si ese vehículo porque, yo, mire señor, nosotros antes de comprar ese vehículo hicimos todos los requerimientos del lugar, Ujú. ¿entiendes?
¿Cómo Sí. va a aparecer como robado al cabo de 3 años, como están ustedes diciendo? Bueno, pues ellos entraron supuestamente en la base de datos de la policía Sí. y dijeron, no, eso fue que hubo, pero mire, esa es la misma placa que aparece allá. Y yo, no puede aparecer. Eso a alguien que le interesa en la policía del vehículo, alguien que lo vio por ahí, lo Sí. interesa, quieren armar su muñeco para, si uno se ponía medio flojo, quedarse con el vehículo, porque Wow. imagínese. Wow. ¿Eh? Pero ¿cómo Entonces, es posible? Sí. Dígame usted. ¿Cómo resolvió usted al final ese tema? ¿Le dijo que era periodista? Mi hermano, yo al final le dije, bueno, yo mañana voy para donde Diego Pesqueira, como yo soy periodista, yo voy para la Dirección de Comunicaciones de la policía mañana, Sí. para que ustedes me expliquen eso a mí, porque tienen que explicármelo. Si hubiera sido otro tipo de persona, Sí. mi hijo había andado solo, Se lo el lleva. vehículo se lo quitan, Así es. se lo quitan, Así es. alegando que Gracias ese por su vehículo- llamada. Gracias por su llamada. Y eso va en la línea de lo que decíamos ahorita, Freddy. De qué pasa cuando uno ve a un policía. Es la fama que se ganó la Policía Nacional Dominicana. Pero ya y eso es lamentable. diferente en Ahí la está gestión la- de Faride. Claro, pero míralo ahí como es diferente. Mira lo que le iba a pasar En a la esa gestión de señora. Interior y Policía de Faride es diferente. Es una nueva